Ser un discípulo significa seguir a Yahusha. Cada discípulo al que Yahusha llamó, escuchó las mismas dos palabras: sígueme. Como he escrito en publicaciones anteriores, los maestros siempre hablan de cómo Yahusha dejó todo lo que tenía en el cielo para venir a la tierra como hombre. No os dicen que, cuando llegó el momento de hacer el trabajo para el que su padre lo envió aquí, Yahusha dejó todo lo que tenía en la tierra para hacer la voluntad de su padre. Yahusha tenía una vida en Nazaret, vivía con su madre y sus hermanos y trabajaba como carpintero. José había fallecido y Yahusha, como hijo mayor, era responsable del hogar. Cuando llegó el momento de que Yahusha comenzara su ministerio, dejó Nazaret, llevó a su madre y a sus hermanos a Cafarnaúm, y comenzó su último año y un poco más en esta tierra. Lo dejó todo para hacer la voluntad de su padre. Aquí hay algunos versículos que respaldan lo que he escrito. En el Evangelio de Juan, capítulos 1 y 2, Yahusha ha sido bautizado por Juan. Como se cita en otros evangelios, inmediatamente después de su bautismo, Yahusha fue llevado por el Espíritu Santo al desierto de Judea durante 40 días de oración y ayuno, y después tuvo hambre. Aquí es cuando el diablo viene a tentarle. Después de las tentaciones, Yahusha regresa del desierto de Judea con el poder del Espíritu Santo. Al salir del desierto de Judea, camina hacia el norte, hacia el mar de Galilea, y pasa por donde Juan el Bautista está bautizando. Juan 1, 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Juan 1, 26 a 30. Respondió Juan y dijo: Yo bautizo con agua, mas entre vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto aconteció en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1, 35 a 43. El siguiente día, otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió, y al ver que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. El capítulo 1 de Juan termina en este día con el llamado de Felipe y Natanael. Así que, desde Juan 1, 29 hasta el final del capítulo, son 2 días. Juan 1, 29 y 1, 35. Hablan del mismo día. Luego, Juan 1, 43, hasta el versículo 51, es el día siguiente, que termina el capítulo 1. Juan 2, 1, es el siguiente versículo. Juan 2, 1 a 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabía de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Para poner estos eventos en orden, esto es lo que ha ocurrido. Inmediatamente después de regresar del desierto de Judea y las tentaciones de Satanás,
Yahusha camina hacia el norte, hacia Galilea. Pasa junto a Juan el Bautista en Betábara. Este es el día después de que Juan el Bautista estuviera siendo examinado por los sacerdotes y levitas enviados desde Jerusalén para cuestionar su autoridad para bautizar y enseñar. Poco después de esto, Juan será arrestado. Sin embargo, desde Juan 1, 19 hasta 2, 12, es un relato del día de su examen y los eventos de los 3 días siguientes. Los 2 discípulos de Juan el Bautista que oyeron a Juan decir, «He aquí el Cordero de Dios», eran Andrés y probablemente Juan, el hermano de Santiago. Entonces Andrés corre a buscar a su hermano Simón, Pedro, y le dice que ha encontrado al Mesías. Andrés y Simón piden pasar la noche con Yahusha, y él acepta. Lo que no se cuenta, pero se puede entender armonizando los 4 evangelios, es que Andrés y Simón regresan al mar de Galilea esa noche o temprano a la mañana siguiente, porque Yahusha los encuentra pescando en el mar de Galilea al día siguiente. Mateo 4, 18 a 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como veis en Mateo 4, arriba, ese día Yahusha llamó a Andrés, Simón, Jacobo y Juan. Ese mismo día, Yahusha encontraría a Felipe y lo llamaría, como se cuenta en Juan 1, 43, arriba. También ese mismo día, Yahusha llamaría a Natanael, el amigo de Felipe. En resumen, después de ser tentado por Satanás en el desierto de Judea, en su viaje de regreso a Nazaret, Yahusha se encuentra con Juan el Bautista en Betábara. En los 3 días siguientes, Yahusha llama al menos a 6 de sus 12 discípulos, recoge a su familia y se muda de Nazaret a Cafarnaúm. Yahusha vive sus enseñanzas. Predica con el ejemplo. Aquí hay un par de versículos más de Yahusha llamando a gente a seguirlo. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y él, levantándose, le siguió. Marcos 2, 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame». Cuando llamó a sus discípulos, los llamó para que le siguieran. No les dijo que liquidaran todo, pero sí les enseñó a dejar la búsqueda de todo lo que este mundo ofrece y seguirlo a él. Andrés y Pedro vivían juntos en una casa en Betsaida, junto con la esposa y la suegra de Pedro. Más tarde, después de la resurrección y ascensión de Yahusha, sabemos que Pedro ministró en Jerusalén con la iglesia primitiva, y luego realizó viajes misioneros a Jope, Cesarea y posiblemente Antioquía. Finalmente, la tradición lo sitúa en Roma, donde fue martirizado. Según 1 Corintios 9, 5, Pablo hace referencia a Pedro, Cefas, y otros apóstoles que llevaban a sus esposas con ellos en los viajes misioneros. Como prueba bíblica de que dejaron todo para seguir a Yahusha, tenemos Lucas 18, 28, donde Pedro dice, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido», refiriéndose a sí mismo y a los demás discípulos. Como prueba bíblica de que Yahusha lo dejó todo para hacer la voluntad de su Padre, tenemos Lucas 9, versículos 57 y 58. Sucedió que, mientras iban de camino, uno le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Yahusha incluso había renunciado a su residencia. Le advirtió al hombre del coste de seguirlo a donde quiera que fuese.